Universidad Central del Ecuador. Asignatura: Lenguaje y Comunicación. Curso: Nivelación Educación Básica. Tema: la comunicación y los vicios del lenguaje. Comunicación. Parte del latín comunicare, que su significado es compartir o poner algo en común. La comunicación es el principal desarrollo de elemento cultural que fortalece las relaciones sociales y que es la principal forma de relacionarse de los seres humanos. Solamente el diálogo que implica el pensar crítico es capaz de generar, sin él no hay comunicación y sin esta no hay verdadera educación. Paulo Freire. Importancia de la educación. Historia. Es con la evolución de las civilizaciones que surge el complemento escrito y con ello la capacidad de establecer una comunicación. Comunicación. Los medios de comunicación son, pues, extensiones del ser humano, prolongación de sus sentidos y con ellos la información se expande en el tiempo y en el espacio. Importancia de la comunicación. Nos permite transmitir experiencias y conocimiento. Permite expresarnos como seres sentimentales. Es fundamental para el desarrollo de la personalidad. Es muy importante también en las relaciones de pareja o relaciones entre padres e hijos. Advierte de aquello que pueda ser tóxico o perjudicial para la salud y refuerza el crecimiento individual, familiar y social. Proceso de comunicación. El proceso comunicativo necesita del lenguaje entendiéndose como todo sistema inventado por el ser humano. Para comunicarse, esto determina que existe una serie de fases consecutivas en un conjunto de elementos. Elementos de la comunicación. Emisor. Punto de partida. Donde inicia el proceso comunicativo es la persona o personas que envían el mensaje. Receptor. Es quien recibe la información y que descifra o interpreta el mensaje y está listo para cualquier tipo de respuesta. Código. Es el conjunto de signos practicado durante el mensaje por el receptor y el emisor, ya que hace posible la comunicación. Mensaje. Es el objetivo central de la información que el emisor transmite. Canal. Es el elemento físico o medio natural por donde se da el mensaje. Contexto o situación. Puede ser cualquier lugar físico que rodea el acto comunicativo. Ejemplo. Doctor, hace una semana no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? El doctor le responde, pues hambre, sueño y sed. En este caso, el emisor es el paciente, el receptor es el doctor, el mensaje es, doctor, hace una semana no como, no duermo y no tomo agua. El código es verbal español. El canal es la voz y el aire y el contexto es la consulta médica. Comunicación e información. La información es todo aquello que puede ser emitido, enviado o recibido. Y por su parte, la comunicación es el acto que se realiza para poder transmitir la información. Barreras en la comunicación. Barreras físicas. Son las circunstancias que se encuentran en el ambiente y que nos impiden entender bien el mensaje que se está transmitiendo. Puede ser el ruido, la iluminación, la distancia y demás. Barreras semánticas. Esto compete mucho el sentido de las palabras. Son como expresiones ambiguas que tienden a entender cada persona dependiendo de su contexto cultural. Un ejemplo puede ser la frase rómpete una pierna. Barreras fisiológicas. Son aquellas barreras que impiden que el mensaje se entienda con claridad debido a efectos fisiológicos. Puede ser la deficiencia de alguno de los órganos de los sentidos, la falta de lectura o la falta de escritura. Barreras psicológicas. Son aquellas que impiden que se entienda el mensaje debido a factores emocionales, ya sea del receptor o del emisor, causando así miedo, angustia, rechazo y un ejemplo claro puede ser el pánico escénico. Y por último, las barreras administrativas, que se dan prácticamente por la falta de planeación, por la expresión deficiente, por la mala escucha, por la evaluación prematura, la desconfianza o también se puede dar por la sobrecarga de tareas.
Diferencias entre la oralidad y la escritura. Se divide en dos, la dimensión contextual y la dimensión textual. La dimensión contextual, su canal auditivo, canal visual. El contexto oral se percibe en los sonidos que encadenan las palabras y las oraciones. La comunicación oral espontánea, inmediata. La comunicación escrita está elaborada y definida. La comunicación oral efímera y la comunicación escrita duradera. La comunicación verbal se apoya por un gran número de códigos verbales, en notación de la voz, gestos, movimientos corporales y vestimenta. La comunicación escrita se desarrolla en recursos lingüísticos para también transmitir estos significados. La comunicación oral está acompañada de textos extraverbales necesarios para su comprensión, situación de la comunicativa, características del emisor y el receptor del momento y del lugar de los textos escritos. Suelen ser autónomos y en un contexto específico encuentra ser el autor en el momento escribirlos y leerlos por el momento. La dimensión textual se divide en cuatro: la dimensión adecuación, la coherencia, la cohesión y léxico. La adecuación es un conjunto oral, el uso de la lengua que suele indicar la procedencia geográfica y social. También la comunicación está escrita por eliminar las varias lingüísticas regionales de los registros familiares y coloquial y utilizar un registro estándar de lengua. La coherencia, producciones orales, cambios de tema, repeticiones y reiteraciones, datos irrelevantes, producciones escritas, las lecciones y los organizadores informales de la rigurosidad. Cohesión. Textos orales de los elementos de la conexión entre sonidos están dados por elementos pertenencias a códigos no verbales, como en notación de la velocidad, en el que pausa, indicaciones gestuales. También los textos están en conexión dadas por elementos gráficos que son signos de puntuación, gramaticales, conectores lógicos y semánticos. Léxico, el lenguaje oral permite a las palabras y perónimos de condiciones reemplazar nombres de cosas, ideas, personas, lugares o cuestiones generales aparecer en la conversación, aunque no acuerde la conexión lógica de las frases hechas y los refranes. Tipos de comunicación. Existen dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal, que se establecen de acuerdo con un tipo de código utilizado. El primer tipo de comunicación es la comunicación verbal. Tiene la capacidad de utilizar la voz o la escritura para expresar lo que se siente o piensa a través de las palabras. Esta comunicación utiliza un código lingüístico. Dentro de esta encontramos la comunicación oral, que es la transmisión de información entre dos o más individuos a través del habla y del código contemplado en un idioma. Encontramos la oral planificada, que es de tipo formal, organizada y preparada. Esto podría darse un ejemplo en una presentación de un trabajo. Otra es la oral espontánea. Es de tipo informal, casual, libre e improvisada, en la que los elementos extralingüísticos cobran mayor relevancia. Puede ser una conversación entre amigos. Las características de la comunicación oral. Emplea ondas sonoras para transmitir la información de hablante a otro. Es efímera e inmediata, es presencial y directa, es de naturaleza social, utiliza elementos de apoyo como la gestualidad o el contexto, es improvisada y también más coloquial, es bidireccional, es decir, que tiene intercambio de roles entre el emisor y el receptor. Es de rectificación, utiliza modismos, dichos, se repiten palabras, rompe la sintaxis y utiliza nuevos significados. Un ejemplo es una conversación entre varios amigos en una aula de clases. Dentro de la comunicación verbal también tiene la comunicación escrita, que es la transcripción gráfica de sonidos de palabras de cualquier código escrito. Y la comunicación escrita más antigua fue la a través de pictogramas. Los pictogramas eran símbolos, signos
que se utilizaban para transmitir un mensaje. Las comunicaciones escritas pueden ser personales o estar diseñadas para un público masivo. Las características de la comunicación escrita. No se recibe el mensaje a medida que se va produciendo, permanece en el tiempo, debe respetar las reglas, las distancias no son un impedimento, los mensajes son planificados. Esta comunicación se puede dar a través del receptor y del emisor a partir de una gran distancia y por medio del canal, ya sea por internet o de varios sitios. Unos ejemplos de la comunicación escrita son los folletos de volantes, cartas, emails, diarios y revistas, libros e internet. El segundo tipo de comunicación es la comunicación no verbal. Esta utiliza un código no lingüístico. La comunicación no verbal es el intercambio de pareceres y sentimientos que no se expresan con palabras, sino con señales de voz sin articulación, con gestos corporales o expresiones faciales. Cabe decir que el código no lingüístico no requiere de un idioma determinado para ser capaz de transmitir el mensaje. Para que estos códigos sean útiles, tanto el emisor como el receptor deben saber sus significados. El código no lingüístico visual se transmite a través de la vista. Para captar el mensaje, el receptor debe ver la señal que el emisor le envía. Un ejemplo son las señales de tránsito. Esta señal nos indica que podemos girar en curva. El código no lingüístico gestual se transmite a través de gestos, señales con las manos, es decir, utilizando el cuerpo. Consiste en que el emisor hace gestos para transmitir el mensaje. Un ejemplo puede ser el lenguaje de señas, o también cuando un poeta recita un poema, transmite los sentimientos a través de gestos. El código no lingüístico auditivo se transmite a través del oído. Ejemplo, la sirena de incendios, alarmas, timbres, entre otros. Yo les voy a hablar acerca de la escucha activa. Esta hace referencia a escuchar a la persona, poniéndole atención a lo que se dice, con el fin de poder responder o interactuar en una conversación de mejor manera. Tenemos las técnicas de escucha activa. La principal, el interés. Aquí el individuo da su tiempo, atención y disposición a la conversación. La empatía. Colocarme en el lugar del otro, entender a la persona, entender la situación de la persona y el punto de vista del cual se está tratando en la conversación. Tenemos el refuerzo. Tomar en cuenta el lenguaje no verbal y verbal, ya que el lenguaje no verbal nos expresa mucho más que el lenguaje verbal. Parafrasear. Esto quiere decir que podemos repetir el mensaje con nuestras propias palabras para verificar si lo que estamos entendiendo es correcto. Preguntar. Adentrarse en la conversación, cuestionando y sacando más datos sobre la persona o sobre el tema en el cual se está tratando. ¿Cómo nos estamos comunicando? Principalmente tenemos la comunicación asertiva, la cual nos indica que se da o se puede realizar a través de la interacción o la socialización con otros individuos. Es importante aquí tener una actitud positiva, poder empatizar con el otro, entender su punto de vista. Por lo tanto, se debe evitar a toda costa cualquier enfrentamiento. Así que en este tipo de comunicación, la comunicación asertiva, debemos pensar antes de poder decir alguna palabra que pueda ir al otro individuo, evitando así conflictos. La comunicación interpersonal. Esta se basa primordialmente en la cercanía que tiene aquel individuo con aquella persona. De la cercanía que contengan va a ser la conversación. En este caso, se desarrolla a partir de un cruce de información entre ciertos individuos. Nos ayuda a la socialización y como se puede visualizar en la imagen, tenemos el concepto, la escucha y la autoestima que también intervienen. Y la retroinformación, es decir, la información que vamos sacando de aquella situación, aquella socialización o aquella conversación. Por último, tenemos la comunicación remota. La comunicación remota hace referencia a todas las tecnologías tratadas actualmente. Por ejemplo, se usan las tecnologías para una buena comunicación, sin necesidad
de que las personas por las cuales se intercambia la información estén cara a cara. Esto quiere decir que sin importar las distancias podemos estar comunicados a través de redes sociales. Por ejemplo, por la pandemia tenemos que realizar las clases a través de Zoom, Google Meet y otros links o dispositivos que nos ayudan con base a la tecnología, que nos ayudan a comunicarnos de mejor manera. Ahora vamos a hablar de los vicios del lenguaje. ¿Qué son los vicios del lenguaje? Llamamos vicios del lenguaje a las palabras o las construcciones lingüísticas equivocadas. Son aquellas con usos incorrectos en el lenguaje. Estas se emplean cuando se habla o se escribe, y estas producen una deformación del lenguaje. Los factores que alteran el flujo normal de la experiencia comunicativa verbal son los usos y las formas incorrectas de hablar o escribir. Existen tipos de vicios, los cuales son vicios pragmáticos. Son aquellos que surgen en el momento mismo del discurso y ocurren por el empleo de alguna forma lingüística temporal. Los vicios sintácticos es el que más afecta a la comunicación lingüística, en la medida en la que rompe directamente la estructura gramatical. Los vicios semánticos son los que oscurecen el significado o lo atacan directamente mediante la inclusión de vocablos extraños con equivalencia a la lengua natural. Los tipos de vicios pragmáticos, que se dividen en dos. Primero, los arcaísmos. Son palabras en desusos, palabras viejas que quieren decir que son de nuestros ancestros, que son reemplazadas actualmente por otras. Ejemplo, en antes, que ahora se le conoce como antes, y aguaitar, que ahora se le conoce como esperar. Y los neologismos son palabras nuevas que se han ido creando de acuerdo al tiempo. Estas lenguas evolucionan de acuerdo a los avances literarios, científicos y tecnológicos, así como algunas lenguas envejecen, otras nuevas surgen para referirse a los objetos y suplir sus formas antiguas. Como ejemplo, bullying, que se le conoce como acoso escolar, y gamer, un jugador de videojuegos. Como primero tenemos la catequesis, que ocurre una vez que se emplea una palabra por otra, que además existe aunque con un sentido diferente. Como ejemplo tenemos hay, de haber una cosa, ahí, de indicar un lugar, y hay cuando se utiliza signos de admiración. El solecismo es la manera incorrecta de escribir una oración haciendo el uso indebido de pronombres o preposiciones. Ejemplo, lo hizo de casualidad, que está mal dicho. Lo correcto sería decir lo hizo por casualidad. En la monotonía es la falta de un vocabulario suficiente para abordar una comunicación definida. Como ejemplo tenemos hacer una casa, que está incorrecto. Lo correcto sería decir construir una casa. En el pleonasmo emplea vocablos innecesarios repetitivos en una oración. Como ejemplo tenemos sube para arriba, que esto está redundando. Lo correcto solamente sería decir sube. En el dequeísmo es la utilización no normativa de la preposición de junto a la conjunción que en oraciones. Ejemplo, pensó de que la tierra era redonda. Lo correcto sería decir pensó que la tierra era redonda. El cosismo es el abuso de la palabra cosa. Ejemplo, esa cosa es la cosa más horrible que he visto, pero como tal no sabemos de qué cosa está hablando o a qué cosa se refiere. La cacofonía son oraciones que al momento de escucharlas resultan desagradables. Ejemplo, tómate un té y te aliviarás. Tenemos la anfibología, que es cuando una frase expone dificultades semánticas que se da lugar a sentidos desfigurados que ofuscan al usuario. Como ejemplo de anfibología, tenemos Marcos y Sara hicieron un largo viaje en su auto. En la ambigüedad tendríamos la duda de ¿en el auto de quién? ¿De Marcos o de Sara? Los barbarismos es la pronunciación incorrecta o mala escritura de las palabras y uso indebido de vocablos impropios. Entre ellos tenemos los ortográficos, que ocurre cuando se acentúa mal una palabra. Por ejemplo, es cuestión de estudiar para sacar 20 en la prueba, que está mal. Lo correcto sería decir, es cuestión de estudiar para sacar 20 en la prueba. Los fonéticos ocurren cuando se dice una palabra mal pronunciada.
Ejemplo, así lo dijeron. Lo correcto es decir, así lo dijeron. Otras lenguas es cuando se mezcla la escritura de diferentes idiomas. En ejemplo tenemos, tú y yo estaremos together por siempre. Que lo correcto sería decir, tú y yo estaremos juntos por siempre hablando en un mismo idioma. Salvajismo. Son las palabras maldichas. Ejemplo, fuiste, que lo correcto sería decir fuiste. O también veniste, que lo correcto sería decir viniste.